Bueno, hola, buenas tardes, buenos días a todos y todas, dependiendo en qué lugar se encuentren. Mi nombre es Pablo Rojas Bahamonde, soy antropólogo y el día de hoy quiero comenzar con algo que espero proseguir, que son comentarios de libros de antropología. Y el día de hoy escogí este título, Ethnographers Before Marinovsky, Pioneers of Anthropological Fieldwork, 1870-1922, que se podría traducir, ¿no es cierto?, como etnógrafos o etnógrafas antes de Marinovsky, pioneros, pioneras del trabajo de campo antropológico entre los años 1870 y 1922. Este es un texto, una obra editado por los antropólogos Frederico Delgado Rosa, profesor de la Universidad Nova de Lisboa, y Han Vermeulen, antropólogo neerlandés. Delgado Rosa es portugués, y Han Vermeulen es parte del Max Planck Institute. Bueno, una obra bien robusta, como la pueden apreciar, 522 páginas, sí, sí, claro, si no me equivoco. Y lo primero que se puede decir sobre este trabajo es que tiene un soporte institucional, en tanto es parte de un vínculo establecido entre la Asociación eh, Europea de Antropólogos y Antropólogas Sociales y la editorial Berghahn. Y este título, de hecho, es del año 2022, por lo menos la primera edición de este texto, hasta donde tengo entendido no hay más. Y al año 2022, cuando se lanzó, digamos, era el número 44, ¿sí? Una serie de volúmenes, tanto monografías como, que es el caso de trabajos, compilaciones o trabajos a cargo de editores o editoras, ¿no? Entonces esto como primer acercamiento y da cuenta, como decía, de un soporte ahí importante institucional que no es menor cuando se trata de elaborar obras como estas, por ejemplo, ¿no? Un segundo aspecto, ya nos vamos acercando, es situar el ámbito disciplinar en donde se asienta y donde busca intervenir igualmente este libro, y que es básicamente en este subcampo que es el de la historia de la antropología, ¿no? Este, este ámbito no necesariamente de antropólogas o antropólogos, aunque los hay muchos y cada vez más, que se están abocando a la propia historia, ¿no es cierto?, de la disciplina, y que tiene, creo yo, eh, fechas y autores bien emblemáticos y emblemáticas. Y ahí estoy pensando sobre todo cuando pensamos el momento en que aparece este subcampo disciplinar asociado al nombre de George Stocking Jr. Eh, y claro, y también asociado a este nombre, eh, una predominancia igual de sus propuestas, y ahí hay fechas, yo creo, bien claras que se pueden citar. Por una parte, 1960 hasta 2010, son 50 años fundamentalmente. Y esta fecha, claro, 1960, la fecha en que Stocking defiende su tesis doctoral en un programa, no recuerdo el nombre, de la Universidad de Pensilvania. Y ahí tuvo como profesores, bueno, a uno que está eh, en boga y se asocia sobre todo a lo que se ha llamado el giro ontológico, pero que también puede ser pensado como un precursor de este subcampo disciplinar, y que sin duda de una u otra manera influyó a Stocking, que es Irving Hallowell. Entonces, bueno, 1960, su tesis doctoral de Stocking, donde trabaja en torno al concepto de raza, un trabajo
revisión de artículos y que, bueno, va a nutrir un libro del 68, si no me equivoco, se va a nutrir con este trabajo doctoral. Y el 2010, bueno, si no me equivoco, fallece el 2013, pero el 2010 donde lanza, hasta donde sé, uno de sus últimos libros, al menos en vida, o al menos el más importante, que es una autobiografía. Y cito esto porque estos dos autores, yo creo, pueden ser pensados como una suerte de relevo, al menos en el ámbito euro-norteamericano, de estas grandes figuras fundadoras. eh, y agrego ahí, hablo en plural, se puede agregar el nombre de Stocking a Adam Cooper. Pero claro, hay sus diferencias posterior, o sea, hay sus diferencias, por supuesto, en comparación al momento en el cual realizaron o comenzaron su trabajo Stocking Jr. y, bueno, todavía sigue trabajando Dan Cooper, con respecto a Delgado Rossi y Veblen. Y uno de los puntos, ¿no?, que habría que notar es que en la actualidad hay una heterogeneidad de autores, de autoras, de comunidades académicas, de asociaciones que se están haciendo cargo de su historia y que quizás, yo creo, marca una comparación sustantiva respecto a la cantidad de actores que habían cuando comenzó Stocking y et al. Y Cooper y otros, ¿no? Bueno, se ha abierto el campo, digamos. Solo marco eso para matizar un poco esta comparación, esta semejanza que estoy eh, exponiendo, proponiendo, ¿sí? Entonces eso por un lado, se enmarca y busca intervenir en este campo de la historia de la antropología con estos autores que vienen, como decía, me parece a mí, a relevar a esta grande figura de la historia de este subcampo disciplinar de la historia de la antropología. Y dentro de este subcampo, y ya metiéndonos de lleno en la idea, en las propuestas de este libro, la intervención en específico que buscan hacer los autores puede ser resumida de una forma bastante epigramática, ¿sí? Leo ahí en la página 2 de la introducción, eh, a partir de una oración, digamos, si es que se puede hacer eso, resumo ahí cuál es el principal punto de intervención que quieren hacer los autores con esta obra. Dicen, Delgado y Vermeulen en la introducción, la idea nuclear, la idea principal, subyacente a nuestro proyecto, es que las etnografías pre-malinovskianas son una parte fundamental de la historia de la antropología, ¿no? Y eso es, bueno, justamente la idea fuerza, que quizás no es original, quizás ha sido deslizada en otros lugares, incluso para quienes hemos revisado ciertos corpus etnográficos, también se nos ha aparecido esta idea, ¿no?, de trabajos etnográficos muy relevantes antes de Malinowski, o trabajos que ya exhibían algunas de las características que se le van a asociar a Malinowski con mucha anterioridad temporal, ¿no? Pero hasta donde sé, este es uno de los pocos trabajos, si no el único, que acomete esta labor de manera profunda, densa y, me parece a mí, además convincente, ¿sí? Entonces, como decía, esta idea central, ¿no?, de que los trabajos etnográficos pre-malinovskianos son etnografías de relevancia y que pueden ser considerados trabajos consolidados por derecho propio, ¿sí? Esa es la idea fundamental que moviliza este trabajo. Y asociado a eso, hay un segundo punto directamente vinculado,
y que tiene que ver con el arco temporal que toman, bueno, 1922, para el otro lado, ahí, 1922, quizás para quienes no son parte o de la no siguen, digamos, al detalle, no son antropólogas o antropólogos, es el año en que se publica el que sería el trabajo, esta monografía fundacional, que marca el inicio del trabajo de campo moderno, que se titula Los Argonautas del Pacífico Occidental, de el etnógrafo polaco Bronisław Malinowski, donde en Melanesia lleva a cabo principalmente tres momentos de trabajo de campo mientras se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y ahí acumula alrededor de 2 años de trabajo de terreno y en donde va a tratar variados aspectos de la vida de los isleños e isleñas, y especialmente se va a centrar en una institución que es el CULA. No me puedo detener ahora, pero hay muchísima información sobre ello en la web, ¿no? Entonces, en las historias convencionales de la antropología, o bueno, también lo que me enseñaron a mí, que tampoco salí hace mucho tiempo, ¿no? Este sería el punto de quiebre en donde se comienza con, como decía, eh, el trabajo de campo, la investigación etnográfica eh, moderna, ¿sí? Con Malinowski, bueno, y hay otros autores igual como Radcliffe Brown, pero el principal es Malinowski, por eso justamente eligen esta fecha. Y la fecha anterior, 1870-1922, es el periodo también que en las historias de la antropología, en la periodificación, corresponde al periodo de eh, asentamiento científico de la disciplina y entroncado con un marco teórico evolucionista, por un lado, y por otro lado estos antropólogos, la mayoría por lo menos que se referencian a hombres, antropólogos de gabinete, es decir, que había una disyunción, una separación entre quien analizaba los datos y quienes los obtenía, ¿no? Entonces se nos presentan estos señores, ¿no? En su gabinete, digamos, analizando esta información que llegaba por una variedad de fuentes, no necesariamente obtenida por parte de personas entrenadas, ¿sí? Y utilizaban esa información para sus elucubraciones que estaban entroncadas con el evolucionismo en boga, ¿no? Y 1870 y una década que va a ver la aparición de dos de las principales obras dentro del periodo evolucionista, que son Primitive Culture de Edward Taylor por el lado británico, europeo, donde entre otras cosas va a proponer un concepto de cultura más amplio, no elitizado, que hasta el día de hoy de una u otra manera sigue permeando la forma como se entiende la cultura desde el ámbito antropológico y más allá. Y en el ámbito norteamericano, Lewis Henry Morgan va a publicar en 1877 Ancient Society, y ahí va a proponer, entre otras cosas, un esquema de evolución de las sociedades desde el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿sí? Entonces, en resumen, 1870-1922 sería el periodo en boga del evolucionismo y que se corta con el trabajo de Malinowski. Y eso es justamente lo que estos autores vienen a discutir, eh, trazando este periodo evolucionista y matizándolo, complejizándolo. Ese es como esa es la idea fuerza, donde buscan intervenir en este trabajo estos autores. Y disculpando quizás la figura que voy a utilizar, la materia prima, o mejor los casos que van a servir para sostener este argumento, son dos ensayos que se van a centrar en obras etnográficas
justamente que se construyen y o publican en este periodo, de 1870 y 1922. Y hay una idea, ¿no es cierto? Y leo la página 463, la tengo ahí en mi torpedo. En las conclusiones van a decir, y que explicita esto que estoy mencionando, van a decir, la era de los antropólogos de gabinete fue también la era de los etnógrafos, ¿no? Entonces esa es la segunda idea asociada directamente, ¿no? Cuando ya eh, reconocemos que antes de Malinowski habían etnografías, hay trabajos etnográficos de peso. Se problematiza igualmente esta periodificación que asocia exclusivamente al evolucionismo y a la antropología de gabinete en el último tercio del siglo XIX. ¿Sí? Eso por un lado, y claro, decía, estos 12 ensayos eh, funcionan como casos para ilustrar esta idea, y además van a agregar un apéndice, un anexo de 365 referencias bibliográficas de trabajos de corte etnográfico también desarrollados durante esa, el periodo, digamos, temporal escogido. ¿Sí? Eso. Eso en cuanto a la idea o lo que buscan proponer y donde silvana el argumento del libro. ¿Sí? Y en ese contexto, a partir de lo dicho, eh, ya desde el prefacio, un muy buen prefacio elaborado por Thomas Hyland Eriksen, este notable antropólogo noruego, ya se nos va a delinear la figura de Malinowski antes que como un pionero, ¿no? Como un continuador con algunas características. Por un lado, como digo, ya desde el prefacio, son 4 páginas, pero muy, muy buen prefacio, muy denso, informativo, explicativo, y a la vez sintetiza lo que se va a tratar en el libro, ¿no? Que no necesariamente siempre pasa en los prefacios. Como decía, nos va a delinear la figura de Malinowski menos como un pionero y más como un continuador que tiene algunas características. Ahí Eriksen nos va a decir un continuador, hablo de Malinowski, que no reconoció muy poco a sus antecesores, una práctica que lamentablemente sigue bien en boga en la academia, esto lo va a indicar Eriksen. Por otro lado, un autor que, claro, enfatizó, sí, ciertos, quizás no originales, pero sí él tuvo la virtud de enfatizar ciertos principios metodológicos. Ahí solo hay que remontarse a quizá uno de los textos más famosos de la historia de la antropología, que es esta introducción de los argonautas del Pacífico Occidental, en donde va delineando cuáles serían las características de este trabajo de campo, esta investigación de campo, ¿no? Que se denomina muchas veces la investigación de campo moderna y siempre separándose del periodo anterior, ¿no? Bueno, por cierto, esta investigación que el punto central es básicamente un investigador donde no hay una separación entre quién obtiene los datos, quién los analiza y quién va a publicar, y que implica una inmersión en el terreno, donde es muy importante, entre otras cosas, aprender la lengua de las personas con las cuales uno trabaja, y un objetivo ahí que se marca en esta introducción, ¿no? Hacer captar el punto de vista del nativo, aunque suene ahora bastante exótico, ¿no? Pero esos son algunos de los aspectos que va a remarcar Malinowski. También el trabajo intensivo en una cierta área y durante un extenso periodo de tiempo, ¿sí? Entonces eso con Eriksen, como decía, autor que reconoció poco a sus antepasados, a sus predecesores, enfatizó ciertos principios metodológicos y, por otro lado, que cultivó un gran estilo literario. A eso quizás habría que agregarle un cuarto elemento, y esto no lo remarca Erikson, pero sí en las
en las conclusiones, que es el carisma que tenía Malinowski y los vínculos que estableció, en parte a partir de eso, con los distintos alumnos que tuvo, ¿no? Que de alguna manera fueron quienes expandieron su leyenda o legado, como sea que queramos eh, decirle. Y esta idea de la continuidad, que ya se marca, como decía en el prefacio, va a ser algo, yo creo, remarcable de este libro, y que va a estar enfatizado igual en la introducción de los dos editores y en las conclusiones, y que va a venir a disputar, y según nos mencionan igual los editores en la introducción, si mal no recuerdo, una cierta mirada, una cierta narración de la historia de la antropología hegemónica, con muchas figuras de discontinuidad. ¿Sí? Y desde ese tipo de narraciones, donde además se entronca el lugar de Malinowski, ¿no es cierto? Y este cambio radical que habría aparecido con su trabajo, ¿no? Entonces, esta narración, como decía, de la historia de la antropología está llena de figuras de la discontinuidad, como Revolución. Y es un libro que quizás no es muy conocido, pero que tuvo un influjo importante, de Ian Jarvie, de Revolution in Anthropology, no me equivoco, y asociado a la figura de Malinowski del 64. Habría que rescatarlo, ¿eh? Un autor interesante, discípulo de Karl Popper, en fin, y que se mete a trabajar en el ámbito de la historia y de la teoría antropológica. Y otra figura de la discontinuidad, y esta me parece más conocida, por lo menos a quienes hayan cursado alguna carrera de antropología, seguro yo creo se les apareció en algún programa, que es Adam Cooper. Y ahí esta idea de ruptura. Y él va a ser uno eh, principales, de los principales autores que van a sentar esta idea de la ruptura respecto al trabajo de Malinowski, con un texto del 73, que se tradujo, si no me equivoco, al español por anagrama, que se titula Antropología y Antropólogos, y el primer capítulo está dedicado a Malinowski, ¿sí? Entonces, como decía, en este libro se contrapone o se discute ese tipo de narración y ese tipo de figuras, ¿no? Eh, y en vez de proponer figuras de la discontinuidad, proponen continuidades, y ahí, bueno, a partir de este fragmento que leí de cómo superpone la etnografía, o sea, perdón, la antropología evolucionista con la etnografía, va a estar, van a haber profusas referencias a la superposición o el entrelazamiento, ¿sí? Eso va a ser que algo, digamos, que va a estar muy presente en este texto, y como no podía ser de otra manera, yo creo, ¿sí? Eso como introducción. Voy aquí bajando igualmente mi torpedo, no sé cómo se dirá en otros países, una especie de guión, bueno, un punteo también se dice ahí con algunas ideas. Eso en cuanto a la introducción. Ahora, el cuerpo del libro, como ya mencioné, está constituido por estos casos que van ilustrando este carácter etnográfico durante este periodo, que solo se considera evolucionista, pero no ser majadero. Y son 12 ensayos enfocados en tratar textos etnográficos, ya sea asociados a un autor u dos autores, y salvo el último, donde se tratan variados textos de variados autores. No hay una estructura formal que se replique en los distintos ensayos. Bueno, obviamente está el criterio temporal, y también el carácter etnográfico, pero sí también algo que se puede remarcar es que, como un espectro, está Malinowski revoloteando en los distintos ensayos, siempre a modo de comparación.
Entonces nos encontramos con, con que muchos de los autores, ¿no es cierto?, evalúan lo que la obra, al autor o autora que están tratando y van a decir, por ejemplo, nada, tal autor hizo tal cosa muchos años antes que Malinowski, cosas como esas, ¿no? Siempre está ahí como decía, un espectro ahí de fondo revoloteando en algunos lugares más explícito que en otros, en algunos ensayos de forma más clara que en otros. Y estos ensayos están divididos en 4 secciones, 3 ensayos por sección. El primero lleva por título, bueno, ahí dialogando justamente con esta introducción de los argonautas de Malinowski, se titula En busca del punto de vista nativo, y ahí se tratan autores que justamente llevaron a cabo trabajos de campo muy extensos y que nutrieron de forma relevante a la hora de construir comprensiones, construir explicaciones, se nutrieron de forma relevante, como decía, de las prácticas y los pensamientos de los grupos estudiados. Y ahí abre esta sección, bueno, y abre los ensayos, el trabajo de Herbert Lewis sobre la etnografía, la primera etnografía de Franz Boas, esto en 1883, 1884, junto con el pueblo inuit, en lo que actualmente es Canadá, en la isla de Baffin. Posteriormente, Barbara Chambers Dawson trata la figura de Katie Langlock Parker, una mujer que, si no me equivoco, cerca de 40 años trabajó con colectivos ahí de Nueva Gales del Sur en Australia. Y se cierra esta primera sección con el trabajo de David Shankland sobre Edward Westermarck, el bastante, bueno, conocido también, Boas, por supuesto. Y el trabajo de este autor finlandés, bueno, que desarrolló su carrera principalmente bueno, fue colega igual fue profesor, perdón, de Malinowski, en London School of Economics, bueno, y trata su trabajo en Marruecos. La segunda sección se titula la, el, la, la magia de los etnógrafos indígenas. Estoy traduciendo ahí, me enredo ese. Y ahí de nuevo, parafraseando un texto de George Stocking Jr. en relación a Malinowski, la magia del etnógrafo. Y en este apartado lo que se va a enfatizar es la colaboración entre indígenas, interlocutores indígenas, lo que hace no poco tiempo atrás se llamaban las informantes, con las estudiosos que siempre eran blancos o blancas, ¿no? Entonces, esta colaboración para la producción de conocimiento antropológico. Esta sección se van a presentar los textos de David Chidester sobre Pengula Bande y Henry Callaway en el contexto del mundo Zulu en el sur de África. El segundo es de Jeffrey Paparoa Holman sobre la relación ahí entre Tutankhamun, pero haberlo pronunciado bien, y el antropólogo neozelandés Elsdon Best. Ahí para los que lo recuerden, una de las fuentes de alguna de las partes principales del ensayo sobre el don de Marcel Moss. Y cierra esta segunda sección con el trabajo de Joanna Cohan Scherer sobre el vínculo ahí investigativo entre Alice Fletcher y el que sería uno de los primeros indígenas etnólogos de la historia, ¿no? Que es Francis LaFlèche, un etnólogo indígena o indígena etnólogo del mundo Maja de Norteamérica. La tercera sección lleva por título Etnografía colonial desde la invasión a la empatía, y se van a tratar estas figuras que muchas veces en las historias de la antropología se suelen señalar como precursores, como protoantropólogos, pero nunca investigadores, digamos, por derecho propio, que son militares por un lado y misioneros por otro lado. En esta sección se trata entonces el trabajo de Ronald Grimes sobre un militar, John Gregory Bourke, y su trabajo sobre un ritual dentro del mundo Hopi
en, en, en el área de Arizona, en Estados Unidos. Luego, André Mari va a tratar la figura de Henri Trillet y una etnografía católica desarrollada en el Congo francés, lo que hoy se denomina Gabón, en África. Y se cierra esta tercera sección con Montgomery McFadden, bueno, antropóloga bien que estuvo en una controversia, ¿no? Porque ella tuvo a cargo o tuvo un rol preponderante en labores de inteligencia en el contexto de la guerra de Irak con ingentes recursos económicos, ¿no? Bueno, esta autora va a tratar la figura de Robert Sutherland Rattray y su trabajo con los Ashanti en Ghana, en África, por supuesto. Y la última sección se va a titular Etnografía expedicionaria como trabajo de campo intensivo, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, unas cosas que Malinowski asienta a este trabajo intensivo en un área, ¿no? Entonces, en esta sección lo que nos van a mostrar es expediciones, o sea, por decirlo así, trabajos de campo con grandes dosis de movilidad. De hecho, la antropología o la etnografía expedicionaria, yo creo, es un antecedente de lo que posteriormente se va a llamar de forma más elegante y sobre todo a partir de un trabajo clásico igual de George Marcus, esto de la etnografía multilocal o multisitio. Entonces lo que nos van a mostrar en esta sección que a pesar de que fueron realizados trabajos etnográficos en el contexto de expediciones, tiene una densidad, entre otras cosas justamente por la posibilidad de moverse en el territorio. Y aquí se van a presentar los ensayos de uno de los editores, Federico Delgado Rosa, sobre el explorador Enrique Carvalho, en el reino, si no me equivoco, Lunda, en la parte angolesa, en África. Luego el trabajo de Gracina Kubica, sobre una tremendísima antropóloga que no la conocía hasta leer este libro, pero he seguido algunos de sus trabajos altamente recomendables, que es María Chaplitska, específicamente el trabajo en Siberia y con colectivos, con colectivos Tungus. Y se cierra esta sección, esta cuarta sección, y se cierran los dos ensayos a su vez, como mencionaba este trabajo donde Michael Kraus va a analizar varios textos de varios etnógrafos alemanes en las tierras bajas sudamericanas, principalmente en la Amazonía. Entonces, como ya lo he mencionado, estos 12 trabajos sirven como casos que ilustran y que sustentan esta tesis central del texto que antes de Malinowski, que corresponde al periodo evolucionista y de antropología de gabinete, hubo muchos trabajos etnográficos por derecho propio absolutamente relevantes y dignos de ese nombre. Eso, voy pasando ya la mitad de este primer comentario de este texto. Ahora voy a hablar de las contribuciones y posteriormente cierro con algunos elementos debatibles, discutibles o que me parecieron que podrían haber sido un poco más trabajados. Entonces, me centro ahora en tres puntos. Abordo la contribución o las contribuciones que a mi parecer tiene este texto. La primera contribución, y que me parece central, que este libro, decisiva y rigurosamente continúa una agenda que por suerte se está llevando a cabo en distintas partes del mundo, entre ellas Latinoamérica, ¿no? Y que tiene que ver con pluralizar la antropología, ¿no? Pensar la antropología, claro, no en singular, sino como las antropologías, ¿sí? Y esto no es otra cosa, yo lo veo como una forma de conducir mejor etnografía, ¿no? Sobre la práctica antropológica, ¿no? O sea, incorporar, relevar, valorizar las experiencias disponibles de prácticas antropológicas que están alrededor del mundo y que muchas veces, o la mayoría de las veces, podríamos decir, cada vez menos, por suerte, como decía, hay mucho trabajo en la actualidad, o por lo menos está empezando un trabajo bien
está prosiguiendo, mejor dicho, un trabajo bien potente que viene hace varios años, de, como decía, rescatar, quizás un poco dramático el término, o más dramático, desenterrar, prácticas antropológicas, textos, etcétera, que usualmente no son considerados, experiencias que son desechadas. Y no solamente en el presente, sino como este libro lo explicita, prácticas antropológicas que en el pasado no se han tomado en cuenta. Entonces este texto se une a una agenda donde hay varios actores, donde hay varias organizaciones, donde hay varios académicos, académicas, comunidades de conocimiento que están involucrados y cada vez más, por suerte, en esa labor de relevar las prácticas antropológicas alrededor del mundo y que, bueno, comienza justamente por ir más allá de pensar la antropología como emergiendo en los 3 o 4 polos de países euroamericanos, donde eventualmente se emergería la, entre comillas, verdadera antropología, ¿no? Se está yendo mucho más allá de ello, por suerte, y este libro ahí es un aporte, el famoso granito de arena, o varios granitos de arena en ese curso, en esa marea que está avanzando, que está irrigando varios sectores de la academia y quizás me atrevería a decir en algunos lugares más allá. Entonces es la primera y decisiva contribución. Lo segundo son, bueno, los materiales que son proveídos, sobre todo los materiales secundarios que son citados de los autores y autoras que son trabajados ahí por cada uno de los ensayistas, ¿sí? Nada, y materiales que aún hoy pueden servir como alimento a la inspiración, como alimento al pensamiento, como alimento a la reflexión. Entre muchos pasajes, puedo nombrar ahora, por ejemplo, el texto de Herbert Lewis sobre Franz Boas, cuando cita los principios metodológicos que se debiesen considerar a la hora de llevar a cabo un trabajo etnográfico por Franz Boas. Y ahí nos enteramos, por ejemplo, que esta figura del punto de vista es utilizada por Franz Boas antes que por Malinowski, en torno, digamos, explícitamente vinculado al trabajo etnográfico, o otro pasaje, una bellísima, instructiva además, descripción de María Chaplitzka sobre cómo las normas, digamos, de comportamiento que uno debe tener al entrar a un habitáculo de su interlocutor tungús, ¿no? Ese tipo de descripción, digamos, que es teoría incluso y que te hace reflexionar y te hace buscar más información sobre eso y te hace desnaturalizar incluso la propia forma en que realizas toda esa actividad en tu propio entorno, ¿no? Un detalle, pero muy, muy elocuente y muy inspiradora. Y otra cosa, otro pasaje, digamos, para ilustrar esta idea de lo relevante, lo interesante, lo que se van citando en los ensayos, algo que yo desconocía que tiene que ver con todo este uso de los tambores como lenguaje en contextos africanos. Y hay en 2 de los ensayos, el dedicado a Rattray y Carvalho, se habla, ¿no?, de que incluso estos mismos gente del mundo militar, ¿no?, se adentró en esto y ellos mismos aprendieron a hablar el lenguaje, digamos, de tambor y se comunicaban a partir de eso. Incluso Carvalho llegó a transcribir una conversación a partir de los sonidos de tambores, como digo yo. Desconocía ese ámbito, quizás la gente de etnomusicología o que tiene un mayor manejo de el contexto africano conocía esto. Bueno, para mí fue como muy interesante. Esto son algunos pasajes solo para ilustrar esta idea, como decía, de cómo aún hoy, digamos, lo que referencias, pasajes que encontramos acá ayudan a inspirarse y ayudan a seguir pensando. Y en el contexto presente, por supuesto.
Y como tercer elemento de contribución de este libro, y casi cae por su propio peso, es la importancia del archivo como, o sea, en el marco del trabajo antropológico y por derecho propio, no como un hermano o hermana menor, digamos, de lo que sería el trabajo de campo, lo central, sino nada. Como decía, la experiencia del trabajo en archivo y lo, los rendimientos que puede entregar, ¿no? Eh, por, como un, como un trabajo con relevancia propia. ¿Qué más claro que este propio libro? ¿Sí? Entonces, esos serían los 3 puntos, entre muchos otros se me ocurren, pero que me parecen son contribuciones relevantes que este libro explicita, digamos, no están subyacentes, no están implícitos, están bien claros en el contenido que moviliza. Y ahora, bueno, la última parte de lo que quiero compartir hoy son los elementos más discutibles o aspectos que podrían, a mi modo de ver, quizás haber sido un poco mejor desarrollados, ¿cierto? Eso básicamente. Voy a nombrar 3. El primero, bueno, es la utilización, o comienza ahí mi crítica, digamos, a la utilización de la palabra pioneros, ya asociado a esta palabra pioneros a esa fecha, 1870-1922, pioneros del trabajo de campo antropológico, ¿no? ¿Y por qué me parece discutible esto? ¿No? Porque esta utilización de la palabra pioneros se contrapone con una de las tesis o la tesis principal de uno de los editores del propio libro, que es Humbert Meulen. Humbert Meulen, desde hace varios años, al menos desde su tesis de máster, tesis de magíster, como se dice en Chile, en 1988, si no me equivoco, en Leiden. Y esto, bueno, esto culmina en su tesis doctoral y después lo que se va a transformar en un texto ahí del 2015, que ya se me va si el nombre es Before Boas o After Boas, creo que es Before Boas. Sí, es Before Boas. Sí. Y la tesis principal de Vermeulen básicamente va a ser que la etnografía y la etnología comienza muchísimo antes, un poco antes de mediados del siglo XVIII, en un contexto ruso, y a partir de un vínculo entre historiadores y naturalistas que hablaban alemán con funcionarios administrativos y estudiosos rusos. Y esto en el contexto de la expansión del imperialismo ruso en lo que sería el Nuevo Mundo desde el punto de vista del imperio ruso de la época, que sería Siberia. ¿Sí? Entonces, en ese contexto y con esos actores, va a plantear Vermeulen, se crea la etnografía y la etnología, y ahí va a situar y citar específicamente una expedición que es la segunda expedición de Kamchatka. Duró 10 años, desde 1733 a 1743, que tenía por objeto justamente cartografiar, conocer el extremo oriental de Siberia, donde se puede situar ahí, digamos, el nacimiento y consolidación a partir de esta experiencia de la etnografía y de la etnología, y con algunos autores protagónicos, algunas figuras protagónicas, cito ahí de esta expedición, y que va a trabajar, bueno, Vermeulen de hecho tiene un artículo del 2018 específico sobre esta figura, que es Gerhard Friedrich Müller, que fue en esta expedición, podríamos decirlo con el tiempo, el encargado de la historia y del aspecto etnológico. ¿Sí? Entonces nos encontramos con este libro, ¿no es cierto?, que habla de nuevo, pioneros, para acá, pioneros del trabajo de campo antropológico, 1870-1922, pero luego la tesis de Vermeulen es que esto va mucho más atrás, ¿no? Hasta
un poco antes de mediados del siglo XVIII en Rusia, ¿sí? Entonces, más allá de la utilización de pioneros, pioneras, ¿no? Ahí el punto, y que en realidad es un trabajo que están desarrollando, van a seguir desarrollando y que abre incluso este trabajo, es la elaboración de periodificaciones o categorías conceptuales ahí con mayor sensibilidad para dar cuenta de este paisaje antropológico que se expande, ¿no? Incluso mucho más atrás que 1870, si seguimos la tesis de Vermeulen, ¿sí? Entonces ese es como un primer elemento discutible que a mí me apareció o emergió. Otro punto tiene que ver con las posibilidades críticas que se abren alrededor de la figura de Malinowski, que es un aspecto central de la tesis de este texto, pero que desde mi punto de vista no alcanzan sus últimas consecuencias. Entonces, por una parte, matizada, problematizada la figura de Malinowski, a no dudar, pero por otra parte y al mismo tiempo se consolida o se presenta, o así lo leo yo en el texto, como el paradigma de lo que debe ser o no ser un antropólogo o antropóloga. Entonces, desde mi punto de vista, eso obstruye o obstruyó las posibilidades de imaginar otras formas de ser antropólogo, de ser antropóloga, otras formas de imaginar subjetividades antropológicas, ¿no? Eso estaba en el pasado, incluso a la hora de leer estos archivos por parte de cada uno de los autores y autoras abocados a tratar estos textos y autores del pasado, estos colegas del pasado, ¿sí? Está como todo muy cerrado a la hora de evaluar el aporte, ¿no? Estos autores siempre vinculados a la figura de Malinowski, cómo habían sido precursores de tal o cual aspecto que eventualmente había sido Malinowski el primero, pero bueno, nos damos cuenta que no fue, claro, pero eso mismo justamente cierra o cerró otras posibilidades o esa impresión me dio a mí, ¿sí? Que se le podría haber sacado un poco más el jugo, por decirlo de alguna manera, utilizando ahí un término chileno. Y lo último, el tercer aspecto debatible, tiene que ver con una atenuación o la no utilización, bueno, que explicitan, si no me equivoco, en la introducción y también en las conclusiones, los editores, de la incorporación del colonialismo como una categoría principal de análisis en el texto. Y por una parte es entendible, o sea, a mí me parece muchas veces que es problemático cuando, por decirlo así, sobresatura las herramientas analíticas el tema del colonialismo o la forma en que se utilizan estas herramientas, dependiendo del caso. Y el ejemplo que dan ellos como bien concreto, de por lo menos en el contexto en donde ellos se mueven, yo no he escuchado eso, pero que, por ejemplo, mencionaban de que hay mucha gente ya estudiantes que no se quieren hacer cargo de los archivos porque los ven permeados o saturados de colonialismo con un aspecto malo, entonces dejan de lado eso, ¿no? Una de las cosas que citan. Claro, más allá de ese ejemplo en específico, como digo, yo no tenía un conocimiento de primera mano sobre ello, pero sí me parece que muchas veces, como mencioné, es problemático la forma en cómo se utilizan cierto tipo de críticas y, y que va más allá del colonialismo, incluso que es cuando, por ejemplo, se trasplantan ciertas críticas de centros metropolitanos a otros contextos. Estoy pensando ahí para ser más concreto, no sé, en las clásicas críticas de Talal Asad o de Johannes Fabián, ¿no? Que están centrados en un contexto y sobre todo ahí discutiendo con la antropología británica. Entonces, cuando se toma eso, desde mi punto de vista, como punto de partida, está buenísimo, ¿no? Pero cuando se toma eso, se trasplanta y ya es la respuesta, digamos, a lo que ocurrió en todos los otros lugares, claro,
no te ayuda, obstura la visión. Eso, solo para decir que, claro, en parte estoy de acuerdo, no obstante todo lo dicho, me parece que a la hora de relevar el porqué de la hegemonía, a la hora de explicar el porqué de la hegemonía de la figura de Malinowski, me parece que faltaron algunas herramientas desde perspectivas postcoloniales o conceptos bastante en uso como la geopolítica del conocimiento, ¿sí? Se ha tratado en varios lugares, pero en este caso, por lo menos en la introducción o en las conclusiones, y pensando que Malinowski es protagónico en este libro, creo que me faltó un poco, o hubiese ayudado a ese tipo de herramientas, sobre todo de ir más allá de cuestiones idiosincráticas del propio sujeto, ¿no? Que a no dudar las tenía, pero faltó una cuestión más estructural, creo yo, y ahí podría haber sido un aporte estas herramientas proveídas de este tipo de perspectivas críticas y que ponen acento en el colonialismo, ¿sí? Eso, solo mencionar que estos tres puntos críticos no le restan ningún mérito a esta obra desde mi punto de vista. Es más, creo que son caminos que la propia obra invita a seguir recorriendo. Son cuestiones incluso que posa a los lectores, a las lectoras para que sigan ahondando. Y mencionar que este es un libro importante, una tremenda obra, yo creo, sin duda para gente del ámbito antropológico, quizás se me ocurre especialmente para gente abocada a labores de docencia, para ir pensando otro tipo de narrativa en nuestras propias historias de nuestros territorios, ¿sí? Entonces eso, ojalá lo puedan revisar y ojalá esta conversación de una u otra manera pueda seguir, ya sea con comentarios o que me puedan hacer eh, llegar por cualquier medio alguna crítica, consulta o lo que sea, digamos, para seguir estableciendo un diálogo. Entonces eso el día de hoy. Este es el primer libro que espero de una serie o sea, no una serie, pero un conjunto de libros. Y hoy día fue Ethnographers Before Malinowski, Pioneers of Anthropological Fieldwork, 1870-1922, de Federico Delgado Rosa y Han Vermeulen. Eso. Hasta aquí quedo. Adiós.